Para analizar este tema ya estamos en comunicación con Pedro Peretti, él es el expresidente de la Federación Agraria. Peretti, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por esta comunicación, por esta entrevista con la televisión pública. ¿Cómo está? Buen día, gracias por llamarme. Bueno, a usted preguntarle como primera medida, ¿cómo ha tomado justamente esta suspensión de exportaciones por parte del Gobierno Nacional? Bueno, esto se veía venir. Por supuesto que nadie quiere tomar esta medida. El primero que no la quiere tomar es el presidente. Por eso ha tomado una medida con mucho cuidado, tratando de que sea por 30 días. Yo le recuerdo que el anterior cierre de las exportaciones en el 2006 fue por 180 días. Este es solo por 30 días, hasta tanto se reordene la cadena de comercialización de la carne. Pero acá hay que tomar otras medidas necesariamente. La carne estaba duplicando la previsión oficial de inflación del presupuesto. Estaba casi el 65-66% de aumento en los últimos 365 días. O sea que algo había que hacer y yo creo que el gobierno ha tomado una decisión desde el punto de vista político y desde el punto de vista de sus intereses absolutamente irreprochable. No tenía otra manera de hacer otra cosa, tratar de que en los 30 días los distintos actores de la cadena de carne comprendan la situación y se llegue a un acuerdo. Ahora, independientemente de eso hay... Perdón, sí. Sí, pero quería consultarte acá, Florencia Barragán. ¿Crees que esto efectivamente va a bajar los precios de la carne? Y también si esta era la mejor medida, ¿o crees que otras, como por ejemplo subir retenciones o poner cupos, era mejor que cerrar las exportaciones? Esos son todos instrumentos económicos. Yo creo que el gobierno lo que ha hecho es parar la pelota por 30 días y tratar de llegar a un acuerdo con los actores, que me parece lo más razonable. Ahora hay que tomar otras medidas. Hay que tomar otras medidas como el aumento del peso de faena, como mejorar los destetes. Argentina tiene un índice muy bajo de destete, o sea, están faltando 2.300.000 terneros al año y el índice de preñez de nuestro rodeo es de alrededor del 61%, hay que llevarlo al menos al 71%. Digo, también hay que mejorar los salarios. Hay que mejorar los salarios de los argentinos para incrementar el poder de compra, para que el consumo interno sostenga la producción, no sea solamente la producción vinculada con la exportación. ¿Y esto efectivamente va a bajar los precios para vos? ¿Y esto efectivamente crees que va a bajar los precios para vos? Yo creo que los va a contener. No estoy en condiciones de decirte que lo va a bajar. Creo que lo va a tratar de contener porque si no es una espiral. Vos no te olvides que la carne a nivel internacional tiene su segundo precio más alto desde 1960. Está en un precio altísimo. Entonces la Argentina no tiene ningún mecanismo regulatorio, no tiene ningún filtro que le impida importar esa inflación externa y que se le pare en la mesa de los argentinos. Porque todo ese andamiaje protectivo como era la Junta Nacional de Carne fue disuelto en el año 1990 por Menem, Cavallo, los que estaban en ese momento gobernando, ¿no es cierto? Entonces te entra toda la inflación de lleno y se va todo directamente a la mesa de los argentinos. Pedro, o sea, tiene que encontrar algún mecanismo regulatorio. Eso es parte del sentido común. Consultarle en este sentido. ¿Perdón? Consultarle en este sentido. Usted hacía referencia a lo que había ocurrido en el año 2006. Desde distintos sectores lo que advirtieron es que si se repite este cierre de exportaciones, lo que podría ocurrir también es un panorama similar al que se produjo en ese año, que fue el cierre de frigoríficos, con la consecuente también despido de trabajadores y una situación muy difícil para la Argentina para retomar luego nuevamente un mercado exportador de carnes. ¿Esa situación se puede repetir? Perdón, para mí no tiene relación porque en el 2006 se cerró el mercado por 180 días. Este es un cierre transitorio por 30 días para tratar de normalizar y de arreglar la situación. Pero también tienen que poner un poco de comprensión porque 5 frigoríficos no se pueden llevar puesto al gobierno. Y en este sentido... Si el gobierno no tomaba medidas, esto ataca la base de la legitimidad que obtuvo el gobierno por los votos. Y en este sentido... A los 5 frigoríficos no lo votó nadie, al gobierno lo votaron el 48% de los argentinos, o sea que tienen que defender, también hay que ser un poco razonable también desde todos los sectores sociales para poner un poco en este momento de pandemia, de un gran estrés mundial que tiene la economía, nosotros tenemos que también poner un poco de sentido común, porque si no, si cada uno se para arriba de sus propios intereses, y bueno, yo les quiero recordar que 4.000 personas son dueños del 40% del rodeo de la Argentina y 5 o 6 frigoríficos son los que exportan todo. O sea, sobre 44 millones de argentinos. También hay que ver el interés común, el interés general, porque en la Argentina no solamente viven
productores agropecuarios. No solamente vivimos, yo soy ganadero también, no solamente vivimos ganaderos, hay docentes, hay jubilados, hay trabajadores, hay maestros, hay profesionales, digo, todo el mundo tiene que vivir. Ahora, si un sector se para por encima de sus propios intereses y termina poniendo la carne en precios absolutamente que la gente no la pueda comprar, y la carne, que además de un bien económico es un bien cultural en la República Argentina, bueno, es más que lógico que hay que tomar una medida. Entonces hay que sentarse a negociar y a discutir, no a pelear y organizar paros. Justamente un cese de comercialización fue lo que advirtió la CRA, la Confederaciones Rurales Argentinas, en las últimas horas, si se mantiene esta medida. ¿Se advierte la posibilidad de que se repita un panorama similar a lo que ocurrió con la resolución 125? Porque las 4 entidades de la mesa de enlace salieron a cuestionar duramente la medida. Bueno, pero ya el tercer paro que le han hecho a este gobierno en menos de un año. 15 días antes de asumir ya le habían hecho la primera movida. Y le hicieron 3 paros cuando estamos en el mejor momento histórico de la agricultura argentina. Hay un 118, un 120% más de venta de maquinaria agrícola en la República Argentina en el año 2020. Más que en el 2019, que gobernaba Macri, y en plena pandemia. O sea, se vendieron 120% más de implementos agrícolas. Bueno, por supuesto que no es el paro no es una solución. La solución acá es sentarse a negociar seriamente con el gobierno y ver de qué manera tratamos de que se siga pudiendo exportar, se siga pudiendo, que la ganadería siga siendo un negocio que genera mucho arraigo, que genera mucho empleo, que es muy útil para el país, pero que los argentinos tienen que comer carne, hay que poner todos los intereses arriba de la mesa. Claro. Y Pedro, ¿crees que esto va a durar efectivamente por 30 días o después podría llegar a extenderse? Y puede ser antes. El gobierno aspira a que termine antes de 30 días, que se ordene, que se vea la trazabilidad. Acá hay mucha informalidad en la exportación. El gobierno acaba de descubrir, nosotros lo hemos dicho en la columna que tenemos ahí en la televisión pública los días miércoles, se descubrió una venta, una triangulación de venta al exterior de carne de 40 empresas truchas con radicación en Montevideo que triangulaban, venían de Argentina a Montevideo y Montevideo a China triangulando y después ingresaban los dólares por el mercado ilegal de cambios. Digo, acá hay que zarandear todo eso y ordenar este mercado y tratar de que los precios no sigan aumentando y que siga siendo un muy buen negocio para los que tienen animales. Pedro Peretti, muchísimas gracias por esta comunicación, esta entrevista con la televisión pública. No, el agradecido soy yo y salud y cosecha para todos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Pedro Peretti, quien además fue fundador del Manifiesto Argentino del Movimiento Arraigo, ¿no? Presidente de la Federación Agraria aquí en la Argentina, a propósito de la medida que fue anunciada por el Gobierno Nacional y que ya ha generado muchísimas repercusiones.